Julio en las manos de la divina providencia, para abrir caminos, estabilidad económica, salud y bendiciones. Oración para iniciar el mes de julio. Santísima y Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, hoy me postro humildemente ante tu presencia para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los bienes, favores, bendiciones y misericordias que has derramado sobre mi vida. Gracias porque, por tu infinita bondad, me has sostenido hasta este momento, me has protegido en los días difíciles, me has levantado cuando mis fuerzas se agotaban y nunca me has abandonado, aun cuando yo no siempre he sido fiel a ti. Al comenzar este nuevo mes, pongo toda mi confianza en tu amor infinito y en tu divina providencia. Hoy consagro completamente mi vida a ti. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mis proyectos, mis ilusiones y cada uno de los días que están por venir. Te ofrezco especialmente todos mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis decisiones y cada paso que dé durante este mes. Permite que todo cuanto haga sea para tu mayor gloria, que mis obras estén guiadas por tu voluntad y que nunca me aparte del camino que tú has preparado para mí. Derrama, Señor, tu bendición sobre mi hogar, que no falte el pan sobre nuestra mesa, que nunca nos falte la salud, el trabajo digno, la paz, la unión familiar y la fortaleza para afrontar cada desafío con fe. Aleja de nosotros todo peligro, toda enfermedad, toda angustia, toda preocupación y todo aquello que quiera robarnos la esperanza. Hoy pongo delante de ti esta intención especial que llevo en mi corazón. Tú conoces mis necesidades antes de que las exprese con mis labios. Conoces mis preocupaciones, mis luchas, mis sueños, mis temores y aquello que más necesito en este momento. Confío plenamente en que tu amor divino abrirá los caminos necesarios y, si es para mi mayor bien y conforme a tu santa voluntad, concederás la gracia que hoy vengo a suplicarte. Divina Providencia, nunca me abandones. Enséñame a confiar incluso cuando no comprenda tus tiempos. Ayúdame a recordar que tus planes siempre son mejores que los míos y que todo lo permites para nuestro bien y para nuestra salvación. Que este nuevo mes sea un tiempo de abundantes bendiciones, de puertas abiertas, de milagros, de reconciliación, de crecimiento espiritual, de paz en el corazón y de una fe cada vez más firme. Que cada día pueda experimentar tu amor, tu protección y tu presencia, acompañándome en cada momento de mi vida. Queridos hermanos, este es un momento muy especial para presentar nuestras intenciones delante de Dios. Los invito a hacer su petición con muchísima fe, con humildad y con la certeza de que el Señor siempre escucha la oración de sus hijos. Si así lo desean, pueden escribir en los comentarios el nombre o las iniciales de la persona por quien están ofreciendo esta oración, o también la intención que llevan en su corazón. De esa manera, podremos unirnos en oración y pedir juntos que la Divina Providencia derrame abundantes bendiciones, consuelo, salud, trabajo, paz y esperanza sobre cada necesidad. Confiemos plenamente en que Dios obra incluso cuando nuestros ojos aún no pueden verlo. Hoy vamos a consagrar este nuevo mes de julio a la Divina Providencia, creyendo con todo nuestro corazón que será un mes bendecido, abundante, próspero y lleno de la gracia de Dios para nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. Iniciamos este mes colocando en las manos amorosas del Señor cada una de nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras cargas y también aquellas batallas silenciosas
que solo nosotros conocemos. Porque sabemos que cuando confiamos en la divina providencia, Dios jamás abandona a sus hijos y siempre llega con su ayuda perfecta en el momento preciso. En esta poderosa oración vamos a pedir con fe que nunca falte el pan sobre nuestra mesa, el techo que protege nuestro hogar y el vestido necesario para cada día. Vamos a encomendar nuestras finanzas, nuestras deudas, nuestros gastos, nuestros proyectos, nuestras metas y todas aquellas necesidades económicas que muchas veces nos roban la paz y el sueño. Hoy creemos firmemente que la divina providencia puede abrir puertas donde parecía no haber salida, traer provisión donde había escasez y hacer florecer bendiciones incluso en medio de las dificultades. También vamos a colocar delante de la divina providencia nuestra salud, nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras entrevistas, nuestros estudios, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros padres y toda nuestra familia. Pediremos al Señor que bendiga nuestras manos para que nunca nos falte trabajo, que multiplique nuestros esfuerzos, que aleje de nosotros toda ruina, desesperación, enfermedad, tristeza y angustia, y que nos conceda la paz que solo Él puede dar. Que este mes de julio sea un tiempo de milagros inesperados, de puertas abiertas, de abundancia, de reconciliación, de crecimiento espiritual y de bendiciones derramadas desde el cielo. Que el dinero rinda, que nunca falte el sustento en nuestro hogar, que podamos pagar nuestras deudas, que no falte el trabajo, que haya salud en nuestro cuerpo, serenidad en nuestra mente y tranquilidad en nuestro corazón. Que cada amanecer venga acompañado de esperanza, de nuevas oportunidades y de la certeza de que Dios está obrando, aunque nuestros ojos aún no puedan verlo. Que durante todo este mes podamos vivir bajo el amparo amoroso de la divina providencia, libres del miedo, de la escasez, de la desesperanza y de la angustia por el mañana. Que aprendamos a confiar más, a preocuparnos menos y a recordar cada día que tenemos un Padre bueno que jamás deja solos a sus hijos y que conoce perfectamente cada una de nuestras necesidades antes incluso de que se las pidamos. Queridos hermanos, quédense hasta el final de esta oración y oren con muchísima fe, con confianza, con esperanza y con el corazón abierto a los milagros de Dios. Hoy vamos a entregar este nuevo mes completamente a la divina providencia, creyendo que julio traerá bendiciones inesperadas, protección para nuestra familia y la provisión divina que tanto necesitamos, porque para Dios no hay imposibles, y cuando ponemos nuestra vida en sus manos, los milagros comienzan a suceder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divina Providencia, hoy inicio este nuevo mes de julio, colocándome humildemente bajo tu amparo santo y bajo tu poderosa protección. Vengo ante ti con el corazón abierto, con esperanza, con confianza y con una fe que, aún en medio de las pruebas, se niega a apagarse. Me presento delante de tu presencia, reconociendo que tú conoces perfectamente cada necesidad de mi vida, cada lágrima silenciosa, cada preocupación que llevo en el corazón y cada batalla que estoy enfrentando en secreto, aun aquellas que nadie más conoce. Tú sabes, Divina Providencia, cuánto necesito de tu ayuda en este nuevo mes. Tú conoces mis cansancios, mis preocupaciones, mis luchas, mis temores y todo aquello que me roba la paz. Sabes cuánto anhelo estabilidad para mi vida, tranquilidad para mi hogar, bendición para mi familia y serenidad para mi corazón. Hoy vengo a pedirte que seas tú guiando cada uno de mis pasos, sosteniendo mis fuerzas cuando me sienta débil y abriendo caminos donde humanamente parece que ya no hay salida. Divina Providencia, tú conoces mis necesidades económicas, mis cargas, mis responsabilidades, mis deudas, mis proyectos, mis sueños y todo aquello por lo que tanto he trabajado y orado. Por eso, al comenzar este mes de julio,
decido ponerlo completamente en tus manos, creyendo que tú jamás abandonas a tus hijos y que siempre llegas con tu ayuda perfecta, con tu provisión abundante y con tus bendiciones en el momento preciso. Hoy no quiero caminar desde el miedo, la angustia ni la incertidumbre. Hoy quiero caminar tomado de tu mano, confiando en que tú abrirás puertas, multiplicarás lo poco, sanarás lo que duele, restaurarás lo que se ha roto y proveerás todo aquello que verdaderamente necesitamos. Porque sé que donde llega tu providencia, la escasez se transforma en bendición, la tristeza en esperanza y la preocupación en paz. Divina Providencia, hoy consagro completamente este mes de julio a tu cuidado amoroso y a tu protección poderosa. Consagro a ti mis días y mis noches, mi presente y mi futuro, mis decisiones, mis caminos, mi trabajo, mi salud, mis finanzas, mis sueños, mis metas, mis proyectos y cada paso que voy a dar durante este nuevo mes. Pongo en tus manos mi hogar y todo lo que forma parte de mi vida, mi familia, mis hijos, mis padres, mis abuelos, mis nietos, mi pareja, mis amigos, mis mascotas y cada bendición que tú me has permitido tener, porque reconozco, Divina Providencia, que sin tu bendición nada prospera verdaderamente, que sin tu mano nada permanece firme y que solo tu amor puede sostenernos en medio de un mundo lleno de incertidumbre, preocupaciones y dificultades. Por eso hoy te pido con humildad y confianza, no permitas que durante este mes falte el alimento en nuestra mesa, que nunca falte el pan de cada día, que en nuestros hogares siempre haya comida suficiente, digna y bendecida para alimentar a nuestras familias con paz y tranquilidad. Tú conoces el temor que muchas personas sienten cuando el dinero no alcanza, cuando las cuentas se acumulan, cuando llegan las deudas, cuando el cansancio emocional pesa demasiado y cuando parece que cada día la vida se vuelve más difícil. Tú conoces las lágrimas escondidas, las noches de preocupación y los silencios llenos de angustia de quienes no saben cómo resolver el mañana. Por eso hoy clamamos a ti, Divina Providencia, para que este mes de julio sea un mes de provisión abundante, de puertas abiertas y de milagros inesperados. Que el dinero rinda, que alcance para cubrir nuestras necesidades, que las deudas comiencen a disminuir, que podamos salir de las cargas económicas y vivir sin esa constante preocupación que roba la paz del corazón. Donde hay escasez trae abundancia, donde hay necesidad trae provisión, donde hay desesperación derrama esperanza y nuevas oportunidades. Te pido, Divina Providencia, que abras puertas laborales para quienes hoy están buscando empleo y sienten miedo, incertidumbre o cansancio. Que lleguen oportunidades correctas, empleos dignos, estables, honestos y justamente remunerados. Que las personas encuentren lugares donde sean valoradas, respetadas y tratadas con dignidad. Que todo esfuerzo tenga recompensa y que ninguna persona trabajadora tenga que vivir atrapada en la desesperación económica ni en el temor constante de no poder sostener a su familia. Bendice también, Señor, a quienes ya tienen trabajo. Que este mes de julio sea un tiempo de crecimiento, estabilidad, reconocimiento y bendición. Que haya aumentos salariales, ascensos, puertas nuevas, contratos favorables y oportunidades inesperadas. Que los jefes sepan reconocer el valor, la honestidad y el esfuerzo de quienes trabajan con responsabilidad y amor. Y que ninguna envidia, injusticia, mala intención ni obstáculo pueda detener las bendiciones que tú ya estás preparando para tus hijos. Divina Providencia, hoy te pido de manera especial por quienes tienen negocios, emprendimientos, pequeños comercios y proyectos personales. Tú conoces sus esfuerzos, sus inversiones, las noches sin dormir, el cansancio, las preocupaciones y el miedo silencioso de perder aquello que con tanto sacrificio han construido. Tú sabes cuánto luchan por salir adelante,
cuánto trabajan para sostener a sus familias y cuánto anhelan ver frutos de tanto esfuerzo. Por eso hoy te pido que bendigas abundantemente cada negocio, cada emprendimiento y cada proyecto. Que aumenten las ventas, que lleguen clientes nuevos, que aparezcan oportunidades inesperadas, que las puertas de abundancia se abran y que todo aquello que parecía estancado vuelva a florecer. Que los proyectos detenidos comiencen a avanzar, que las ideas encuentren dirección, que las inversiones den fruto y que toda obra hecha con honestidad prospere grandemente. Que julio sea un mes de crecimiento económico, de estabilidad, de abundancia y de prosperidad para quienes trabajan con sacrificio, honestidad y fe. Que lo poco se multiplique, que el esfuerzo sea recompensado y que toda bendición llegue en el tiempo perfecto. Que las puertas que parecían cerradas comiencen a abrirse de manera sorprendente, porque cuando tu mano poderosa interviene, los milagros suceden, los caminos se abren y lo imposible comienza a transformarse en bendición. Divina Providencia, hoy también quiero poner delante de ti la salud de mi familia, la salud de mis seres queridos y la salud de cada persona que en este momento escucha esta oración. Porque de nada sirven los bienes materiales, el trabajo o el dinero, si el cuerpo está enfermo, si el alma se encuentra cansada o si el corazón vive lleno de tristeza, angustia y preocupación. Tú conoces nuestras fragilidades, nuestras heridas, nuestros dolores físicos y emocionales, y sabes perfectamente cuánto necesitamos de tu mano sanadora y de tu consuelo en este nuevo mes de julio. Por eso hoy clamo a ti con todo mi corazón. Derrama tu bendición sobre nuestra salud. Que toda enfermedad disminuya, que todo dolor encuentre alivio, que toda dolencia física, emocional o espiritual comience a sanar conforme a tu santa voluntad. Extiende tu mano poderosa sobre quienes hoy están enfermos en un hospital, recuperándose en casa, atravesando tratamientos difíciles o viviendo con diagnósticos que han llenado de miedo su corazón. Que todo tratamiento médico funcione correctamente, que los medicamentos hagan el efecto necesario, que los doctores tengan sabiduría para tomar buenas decisiones y que quienes esperan resultados médicos reciban noticias positivas, favorables y llenas de esperanza. Divina Providencia, protege nuestros cuerpos, fortalece nuestras defensas, renueva nuestras fuerzas y danos descanso verdadero durante las noches, que podamos dormir en paz, sin dolor, sin miedo y sin pensamientos que atormenten nuestra mente. Regálanos la energía necesaria para enfrentar cada día, la fortaleza para seguir luchando y la salud suficiente para disfrutar de nuestra familia, nuestro trabajo y las bendiciones de la vida. Hoy te pido especialmente que durante este mes de julio no entren enfermedades graves a nuestros hogares. Que tu protección divina cubra nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Aleja de nosotros todo peligro, todo accidente, todo mal diagnóstico, toda recaída y toda situación que robe la paz de nuestras familias. Sé tú cuidando a nuestros niños, fortaleciendo a nuestros ancianos, protegiendo a quienes están vulnerables y acompañando con amor a quienes más están sufriendo. Divina Providencia, también te suplico que traigas paz a nuestra mente y descanso a nuestro corazón, porque hay muchas personas viviendo agotadas emocionalmente, cansadas de luchar, preocupadas por el dinero, por la salud, por la familia o por situaciones que parecen no tener solución. Hay corazones agotados de llorar en silencio, mentes llenas de ansiedad, personas atrapadas en pensamientos negativos y almas cansadas de vivir con miedo constante al futuro. Tú conoces esas luchas invisibles que nadie más ve, esos dolores que muchas veces se esconden detrás de una sonrisa. Por eso hoy te pido que este mes de julio sea un mes de calma interior, de descanso emocional y de sanación profunda, que podamos dormir tranquilos, respirar con paz, despertar con esperanza
y sentir nuevamente tranquilidad dentro de nuestro corazón, que la desesperación se aleje, que la ansiedad disminuya, que el miedo pierda fuerza y que tu paz, esa paz que solo viene de ti, gobierne nuestra mente y nuestras emociones. Llévate, divina providencia, toda tristeza profunda, toda angustia, todo miedo al fracaso, toda depresión silenciosa, toda inseguridad y todo pensamiento negativo que roba las fuerzas, apaga la esperanza y destruye la ilusión de vivir. Sana nuestras heridas emocionales, fortalece nuestro espíritu y ayúdanos a volver a creer que vienen tiempos mejores. Que julio sea un mes donde recuperemos la alegría, las ganas de luchar, la fe para seguir adelante y el deseo de volver a sonreír. Que volvamos a sentir esperanza, ilusión y confianza, sabiendo que mientras tú camines con nosotros, jamás estaremos solos. Divina Providencia, hoy también quiero pedirte que bendigas el amor en nuestras vidas. Bendice nuestros matrimonios, nuestras relaciones familiares, nuestras amistades sinceras y cada vínculo importante que forma parte de nuestro corazón. Derrama tu gracia sobre nuestros hogares para que sean lugares de paz, comprensión, paciencia, respeto y amor verdadero. Que en nuestras casas nunca falte el diálogo, la unión y la capacidad de escucharnos con amor, aún en medio de las diferencias y de los momentos difíciles. Divina Providencia, entra en aquellos hogares donde hoy existen discusiones constantes, donde las palabras hirientes han dejado heridas profundas, donde los gritos han robado la tranquilidad y donde el orgullo ha levantado muros entre personas que un día se amaron profundamente. Tú conoces los corazones heridos, las lágrimas silenciosas, las decepciones acumuladas y el cansancio emocional de quienes llevan mucho tiempo sufriendo en silencio. Hoy te pido que traigas paz donde hay conflictos, calma donde hay tensión y amor donde poco a poco se ha ido apagando la esperanza. Trae reconciliación donde hubo distancia, trae perdón donde hubo dolor, trae humildad donde hubo orgullo y trae sanación, donde existen heridas que parecen imposibles de cerrar. Que este mes de julio sea un tiempo de restauración familiar, de abrazos sinceros, de conversaciones sanadoras y de reencuentros llenos de amor. Que las familias vuelvan a unirse, que los corazones vuelvan a acercarse y que el amor vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder dentro de nuestros hogares. Bendice de manera especial los matrimonios que están atravesando dificultades, los esposos cansados de discutir, las parejas heridas por la rutina, la falta de comunicación, las dificultades económicas o las pruebas de la vida. Fortalece el amor verdadero, renueva la paciencia, devuelve la ternura y ayúdales a recordar las razones por las que un día decidieron caminar juntos. Que donde hay cansancio, nazca fortaleza, donde hay frialdad, vuelva el cariño, y donde parecía haber distancia, vuelva el deseo de reconstruir y luchar por el amor. Divina Providencia, hoy también quiero pedirte por quienes se sienten solos, abandonados o profundamente heridos por experiencias dolorosas del pasado. Tú conoces a quienes han sufrido decepciones amorosas, traiciones, rechazos, separaciones o abandonos que dejaron cicatrices profundas en el alma. Tú sabes cuánto duele volver a confiar después de haber sido lastimados, cuánto pesa el miedo de volver a sufrir y cuántas lágrimas se han derramado en silencio por un corazón roto. Por eso hoy te pido, sana esos corazones heridos, restaura las emociones quebrantadas y abraza con tu amor a quienes sienten que ya no tienen fuerzas para volver a creer. Devuélveles la paz, la alegría y la capacidad de confiar nuevamente. Devuélveles la esperanza de volver a amar y de sentirse amados, respetados y valorados. Recuérdales que no están solos, que aún hay planes hermosos preparados por ti y que ninguna herida es tan profunda
cuando tu amor toca el corazón. Que este mes de julio sea un tiempo de restauración emocional, de reconciliaciones inesperadas, de amor sincero y de nuevos comienzos. Que aprendamos a amar mejor, a perdonar más rápido, a valorar más profundamente y a cuidar a quienes tú has puesto en nuestro camino. Porque cuando tu bendición toca una familia, un matrimonio o un corazón herido, todo puede volver a florecer. Divina Providencia, hoy también quiero poner delante de ti nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos y aquellos deseos que guardamos en lo más profundo del corazón. Tú conoces los proyectos detenidos, las puertas que se han cerrado, las oportunidades que no llegaron y los sueños que muchas personas han guardado durante años en silencio, esperando el momento correcto, orando en secreto y luchando sin rendirse a pesar del cansancio y de las dificultades. Tú sabes cuántas veces hemos sentido frustración, miedo o tristeza al ver que las cosas no avanzan como esperábamos. Pero hoy, Divina Providencia, quiero creer con fe que este nuevo mes de julio será un mes de avance, de oportunidades, de respuestas y de caminos abiertos. Hoy te pido que las puertas correctas comiencen a abrirse, que lleguen las personas adecuadas, que aparezcan oportunidades inesperadas y que tú pongas delante de nosotros todo aquello que necesitamos para crecer, avanzar y acercarnos a los sueños que has sembrado en nuestro corazón. Que lo que parecía imposible comience a tomar forma delante de nuestros ojos, que aquello que parecía detenido vuelva a moverse, que los proyectos olvidados resurjan con nueva fuerza y que donde antes hubo obstáculos, comiencen a aparecer soluciones inesperadas. Si hay puertas cerradas, ábrelas conforme a tu voluntad. Si hay caminos equivocados, aléjanos de ellos. Y si hay algo mejor preparado para nosotros, danos paciencia y confianza para esperar tu tiempo perfecto. Divina Providencia, danos sabiduría para tomar buenas decisiones, inteligencia para administrar correctamente lo que recibimos y discernimiento para reconocer las oportunidades que vienen de ti. No permitas que actuemos desde el miedo, la desesperación o la impulsividad, sino desde la prudencia, la paciencia y la confianza en tu guía. Ayúdanos a pensar con claridad, a actuar con responsabilidad y a caminar con fe aun cuando no podamos ver todo el camino completo. Danos disciplina para avanzar, fuerza para seguir luchando y perseverancia para no rendirnos cuando aparezcan dificultades. Porque tú sabes cuántas personas están cansadas de intentar, cuántas veces hemos querido abandonar y cuántos sueños parecen demasiado grandes o demasiado lejanos. Pero hoy te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que aumentes nuestra confianza y que nos recuerdes que contigo nada es imposible. No permitas, Divina Providencia, que desperdiciemos las oportunidades que tú pongas delante de nosotros. Abre nuestros ojos para reconocerlas, nuestro corazón para valorarlas y nuestras manos para trabajar con esfuerzo, responsabilidad y humildad. Enséñanos a ser constantes, pacientes y agradecidos, entendiendo que los milagros muchas veces comienzan con pequeños pasos de obediencia, esfuerzo y fe. Que este mes de julio sea un tiempo de crecimiento, de nuevas oportunidades, de puertas abiertas, de sueños restaurados y de metas cumplidas. Que podamos mirar atrás al terminar este mes y reconocer que tu mano estuvo obrando en silencio, acomodando caminos, removiendo obstáculos y haciendo posible aquello que un día parecía demasiado difícil para nosotros. Porque cuando tú bendices nuestros planes, todo comienza a florecer en el tiempo perfecto. Divina Providencia, hoy también quiero pedirte de manera especial por nuestros hogares. Cúbrelos con tu amor, protégelos con tu mano poderosa y conviértelos en lugares de paz, seguridad, descanso y bendición. No permitas que nunca nos falte un techo digno donde refugiarnos, ni el vestido necesario para cada día. Que podamos vivir con tranquilidad, con dignidad
y con la certeza de que tú jamás abandonas a quienes confían en ti. Divina Providencia, provee abundantemente para nuestras necesidades, que en nuestros hogares nunca falte el alimento, el agua, la luz, el sustento diario, ni todo aquello necesario para vivir con serenidad, que podamos cubrir nuestras necesidades básicas sin vivir atrapados en el miedo constante de no saber qué sucederá mañana. Y no solo danos para nosotros, Señor, sino también un corazón generoso para ayudar a quienes tienen menos, para compartir con amor y ser instrumentos de tu bendición en la vida de otros. Que en nuestros hogares siempre haya tranquilidad, armonía, respeto y unión familiar. Que nunca falte una mesa donde reunirnos, palabras que consuelen, abrazos sinceros y momentos de amor que fortalezcan nuestros corazones. Aleja de nuestras casas todo conflicto innecesario, toda división, toda tensión y todo aquello que robe la paz de nuestra familia. Que tu presencia viva habite en cada rincón de nuestro hogar y lo convierta en un refugio seguro en medio de cualquier dificultad. Hoy también te pido, Divina Providencia, que alejes de nosotros todo accidente, toda tragedia, toda enfermedad inesperada, toda noticia dolorosa y toda situación que quiera llenarnos de miedo o tristeza. Sé tú protegiendo nuestras entradas y nuestras salidas, nuestros caminos, nuestros viajes, nuestros trabajos y cada lugar donde vayamos. Que tu poderosa mano nos cubra de todo peligro visible e invisible y que tu amor nos sostenga aún en medio de cualquier prueba. Envía, Divina Providencia, a tus santos ángeles para que cuiden cada puerta, cada camino y cada paso de nuestra familia. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de nuestro hogar, protejan nuestras noches, cuiden nuestros sueños y nos acompañen en todo momento. Que ningún mal tenga poder sobre nuestra casa y que toda oscuridad, peligro o mala intención quede lejos de nosotros bajo tu amparo santo. Te pido especialmente por nuestros hijos, nietos, sobrinos y jóvenes de nuestra familia. Protégelos donde quiera que estén. Cuídalos cuando salgan de casa, cuando estén estudiando, trabajando o lejos de nosotros. Que ningún peligro los alcance, que ninguna mala amistad los desvíe, que ninguna tentación los destruya y que siempre estén rodeados de personas buenas, honestas y de corazón noble. Guía sus pasos, ilumina sus decisiones y ayúdales a crecer sanos, fuertes, sabios y llenos de valores. Que este mes de julio nuestros hogares sean lugares bendecidos, protegidos y llenos de tu presencia. Que nunca falte la provisión, la paz, el amor y la esperanza. Y que al final de este mes podamos mirar atrás y decir con gratitud: la Divina Providencia cuidó de nosotros, nos sostuvo y jamás nos dejó solos. Divina Providencia, hoy quiero pedirte de manera muy especial por todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, por quienes sienten que ya no pueden más, por quienes están cansados de luchar y no ver resultados, por quienes viven bajo presión económica, emocional, familiar o espiritual. Tú conoces el cansancio de sus corazones, las lágrimas escondidas, las noches de preocupación, el peso de las responsabilidades y ese dolor silencioso que muchas veces nadie más alcanza a ver. Hoy te pido que los sostengas con tu amor y que les recuerdes que no están solos. Divina Providencia, dales fuerzas nuevas para seguir adelante. Cuando sientan que todo pesa demasiado, sé tú levantándolos. Cuando quieran rendirse, recuérdales que todavía hay esperanza. Cuando el miedo quiera robarles la paz, abrázalos con tu presencia y enséñales a confiar nuevamente. No permitas que el cansancio, la tristeza o la desesperación apaguen la fe de quienes han llorado en silencio y han esperado durante tanto tiempo una respuesta. Ayúdales a volver a creer que aún existen milagros, porque para ti no hay nada imposible. Porque muchas veces, Divina Providencia, el ser humano no solo pide dinero,
También pide tranquilidad, estabilidad, seguridad y paz. Pide poder despertar sin miedo, dormir sin ansiedad, mirar a su familia con serenidad en el corazón y vivir sin esa angustia constante que roba la alegría, el descanso y las ganas de seguir luchando. Por eso hoy yo te pido exactamente eso para cada persona que escucha esta oración. Paz para su mente, descanso para su alma, fortaleza para su corazón y esperanza renovada para seguir caminando. Que este mes de julio sea un mes donde la esperanza vuelva a florecer. Un mes donde las puertas correctas se abran, donde lleguen nuevas oportunidades, donde el dinero alcance y rinda, donde las cargas económicas comiencen a disminuir y donde podamos avanzar sin sentirnos atrapados por el miedo, la incertidumbre o la escasez. Que julio sea un tiempo de respuestas, de milagros inesperados y de bendiciones que lleguen justo cuando más las necesitamos. Divina Providencia, aleja de nuestra vida toda mala intención, toda envidia, toda injusticia, toda negatividad y toda persona que quiera destruir nuestra paz, sembrar división o apagar nuestra esperanza. Rodéanos de personas buenas, honestas, leales y de corazón noble, personas que sumen, que inspiren, que nos ayuden a crecer, que nos acerquen a ti y que sean compañía en los momentos difíciles. Aparta de nuestro camino todo aquello que no nos hace bien y guíanos hacia relaciones sanas, sinceras y llenas de bendición. Que durante este mes podamos vivir bajo tu cobertura divina, sintiendo cada día tu protección, tu cuidado y tu amor. Que cada mañana despertemos sabiendo que no estamos solos, que hay una mano poderosa sosteniéndonos y una protección espiritual acompañando cada uno de nuestros pasos. Y aún en medio de las pruebas, ayúdanos a recordar que tú sigues obrando en silencio, abriendo caminos donde parecía no haber salida y preparando bendiciones que todavía no alcanzamos a imaginar. Hoy quiero entregarte, Divina Providencia, mis preocupaciones más profundas, aquellas que no le cuento a nadie, las que guardo en silencio dentro de mi corazón. Tú las conoces todas. Sabes lo que me duele, lo que me preocupa, lo que me quita el sueño y aquello que tanto necesito resolver. Por eso hoy deposito todo delante de ti, creyendo firmemente que tu provisión perfecta nunca llega tarde, que tu ayuda siempre aparece en el momento correcto y que tus planes son más grandes que nuestros temores. Divina Providencia, enséñame también a ser agradecido. Ayúdame a valorar lo que ya tengo mientras llegan bendiciones mayores. No permitas que viva comparándome con otros ni perdiendo la paz por lo que todavía no ha llegado. Enséñame a confiar aún cuando los resultados todavía no sean visibles, a seguir sembrando con fe y a recordar que los milagros muchas veces comienzan a construirse en silencio, cuando parece que nada está pasando, pero tú ya estás obrando detrás de lo que nuestros ojos pueden ver. Y aunque julio apenas comienza, desde hoy declaro con fe que este será un mes diferente, un mes de salud, de paz, de puertas abiertas, de provisión abundante, de crecimiento, de ventas, de oportunidades y de prosperidad. Un mes donde muchos hogares volverán a sonreír, donde las familias recuperarán la tranquilidad, donde los corazones cansados encontrarán descanso y donde muchas personas volverán a creer que los milagros todavía existen. Porque cuando tu mano bendice un camino, todo puede cambiar. Amén.